Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy tenemos el agrado de comentarles sobre el trastorno mental, la esquizofrenia, a cargo de mi persona Yarlenis Rodríguez, Mirna Cordobés, Michelle Achao y Anarcis Aguilar. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Estas personas pierden el contacto con la realidad, pueden tener delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva alterada. Pueden escuchar voces o ver cosas que no están allí y pueden pensar que otras personas están leyendo sus mentes, controlando sus pensamientos o intentando hacerles daño. Existe una estigmatización en esta enfermedad mental que ha hecho que persistan aún opiniones confusas y erróneas. Por lo tanto, resulta tan importante aclarar lo que es como explicar lo que no es. El desconocimiento y la presencia de ciertos mitos y perjuicios pueden responsabilizar a pacientes y familiares de un trastorno que está lejos de ser comprendido en su totalidad. Por lo tanto, conviene aclarar que no se trata de un estado de doble personalidad. Este es un error más frecuente que consiste en creer que la esquizofrenia es un problema de doble personalidad, una buena y otra mala. No es fruto de una baja escolarización ni del resultado de un trauma psicológico infantil oculto. No existe culpable de su aparición. No es una enfermedad incurable y con un pronóstico desfavorable. No son pacientes violentos. La violencia es uno de los elementos frecuentes que más ha alimentado el estigma que sufren los pacientes con esquizofrenia. Actualmente la esquizofrenia se divide en tres diferentes síntomas. Síntomas positivos como los delirios, alucinaciones, trastorno del pensamiento y comportamientos muy desorganizados. Síntomas negativos como la disminución de la expresión de emociones, falta de satisfacción en la vida diaria, motivación o iniciativa, dificultad para comenzar y mantener actividades, reducción del habla, alineación social y apatía extrema. Y los síntomas cognitivos como dificultad de concentración y memoria, tales como la falta de atención, lentitud de pensamiento y falta de percepción. También pueden sufrir un deterioro en su capacidad de relaciones interpersonales en el trabajo, familia o la formación, la comunicación y los autocuidados. Los tipos de esquizofrenia están definidos por los síntomas que predominan en la evaluación del paciente. Es un tipo de esquizofrenia sin alucinaciones ni delirios. Las personas que presentan este tipo de esquizofrenia presentan muchas formas de inhibición, aplanamiento afectivo, poca comunicación verbal y no verbal, deterioro del aseo personal y del comportamiento social. Predominan las claras ideas delirantes y alucinaciones, en especial de tipo auditivo y de otros trastornos de la percepción. Los síntomas asociados incluyen ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a discutir. En este tipo de esquizofrenia, los trastornos afectivos son importantes. Las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentarias, y es frecuente el comportamiento irresponsable e impredecible. El pronóstico suele ser desfavorable, debido a la personalidad inmadura del enfermo. Se caracteriza por la presencia de trastornos psicomotores graves que varían desde inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo o peculiaridades del movimiento voluntario. En los casos más graves suelen llegar a no hablar, comer ni beber, poniendo en peligro su vida. En este tipo de esquizofrenia se reúnen todas las características para considerarse un trastorno esquizofrénico. Sin embargo, no se ajusta a ninguna de las clasificaciones. Quienes la padecen no presentan un síntoma en concreto específico, sino una mezcla de síntomas, casi siempre acompañados de cuadros psicóticos, es decir, una pérdida de contacto con la realidad. Este tipo se presenta cuando hubo por lo menos un episodio esquizofrénico anteriormente, pero en el momento actual no hay síntomas psicóticos importantes. Para entender este tipo de esquizofrenia es muy importante tener en cuenta el factor tiempo y realizar comparaciones entre el antes y el después. La esquizofrenia es un trastorno multifactorial en los que intervienen diferentes factores. Su origen no se conoce con certeza, pero en los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar diversos factores responsables del trastorno. Aunque el mecanismo de transmisión no se conoce, sí se sabe que el riesgo de padecer la enfermedad es mayor cuando existen antecedentes familiares de esta. Los expertos creen que adquirir la esquizofrenia es heredada y que la enfermedad aparece en los miembros de una familia afectada de acuerdo a la consanguinidad. Se deben algunas complicaciones en o alrededor del momento del nacimiento. Está en estudio si algunas infecciones por virus que padezca la madre durante el desarrollo prenatal pueden ser responsables de alteraciones del desarrollo cerebral normal del feto y que a cierta edad provoquen la enfermedad.
Se ha descubierto que circunstancias externas que llamamos precipitantes pueden producir un desequilibrio químico cerebral que conlleva una serie de cambios en los neurotransmisores, principalmente los dependientes de la dopamina y la serotonina, y estos desencadenan la esquizofrenia. La pobreza, la discriminación racial, las experiencias vividas durante la infancia, incluyendo el abuso o traumatismos, las relaciones disfuncionales familiares, entre otras, contribuyen a incrementar la posibilidad de padecer de esquizofrenia. Existen ciertas drogas que pueden inducir a la psicosis en personas con una especial vulnerabilidad a padecer esquizofrenias. Las más comunes son las anfetaminas, cannabis, alucinógenos, cocaína y alcohol. Es sumamente importante adquirir un diagnóstico real sobre esta enfermedad e iniciar un tratamiento lo antes posible, ya que mientras más rápido se empiece, ayuda a recuperar sus niveles de funcionalidad que ya mantenía el individuo. Se cuenta con 2 tratamientos, tanto el farmacológico como el psicosocial. Por el lado farmacológico se obtiene los neurolépticos o antipsicóticos. Y por el lado psicosocial sabemos que es muy importante la intervención sociales y de un psicólogo, y se le recomienda las terapias individual, los entrenamientos para las habilidades sociales, terapia familiar y rehabilitación vocacional. Y sabemos que desafortunadamente hay personas que cuentan con esta patología y al no obtener un tratamiento adecuado, el individuo presenta efectos perjudiciales a largo plazo, como conservar el empleo, conflicto familiar, desarrollo de otro padecimiento de salud mental, abuso de drogas o alcohol y hasta de suicidio. Es importante buscar un diagnóstico real y adecuado. Sin esto no se podrá ayudar al individuo. ¿Con qué otras enfermedades podemos confundir la esquizofrenia? Que una persona presente un episodio psicótico no significa que padezca de esta enfermedad, ya que existen muchos otros trastornos con los cuales se puede confundir, como lo son la psicosis tóxica, las psicosis breves y reactivas, el trastorno bipolar, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno delirante crónico y el trastorno de la personalidad. En el trastorno delirante crónico es cuando la psicosis aparece en pacientes con una personalidad un tanto suspicaz y recelosa previa, y que conviven con una realidad alterada en la sociedad. El paciente solo muestra ideas delirantes. En recomendaciones, es importante que la familia y amigos de un paciente con esquizofrenia se concienticen y se involucren en lo que enfrenta su ser querido para así poder apoyarlo. Se pueden diseñar programas de educación que contemplen varias disciplinas como la alimentación, el sueño, la sexualidad, la prevención de la ansiedad, el autoestima y autoimagen, además de las capacidades cognitivas, ejercicio e integración social. Se deben detectar medicamentos efectivos y aquellos que causan efectos secundarios, ya que esta información le permite al médico seleccionar el mejor tratamiento lo más rápido posible, entre otras. Esperamos que nuestro video haya sido informativo y de su total agrado. Muchas gracias.